El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Hola, soy la arquitecta Carla Jiménez, espero se encuentren ustedes muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica en su episodio del mes de agosto. Un saludo muy especial si usted es profesional en arquitectura o si es un apasionado de los temas que tratamos en este podcast. Hoy les traigo una pregunta. ¿Han pensado ustedes cuáles son los desafíos que enfrentan los profesionales en arquitectura que deciden desempeñar su trabajo fuera del gran área metropolitana? Nos trajimos desde la hermosísima zona de Santa Teresa de Cóbano a la arquitecta Sofía Montero. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida a este espacio CACR Escucha. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, doña Carla, muchas gracias. Muy agradecida por este espacio, de verdad, agradecida con el colegio y es un honor para mí estar acá y un saludo a todos los que nos escuchan también. Para nosotros es un gusto tenerte acá y que hayas venido desde la tierra donde estás trabajando hasta la zona de Curridabat para poder conversar con nosotros en este espacio. Yo encantada, de verdad que sí, y también muy, muy feliz de la apertura que se está dando y que se me haya dado esta oportunidad para poder pues hablar desde esta perspectiva tan interesante. Excelente, Sofía. Vamos a hablar un poco sobre tu perfil profesional. Vos sos una arquitecta joven. Sofía es arquitecta costarricense, tiene 33 años, es graduada de la Universidad Veritas en el año 2016, es la fundadora y directora de Space Sense Arquitectos, lo dije bien. Correcto, súper bien. Un espacio enfocado en arquitectura tropical, sostenible y en armonía con la naturaleza. Estás ubicada con tu empresa en Playa Montezuma. Antes de su propio estudio, trabajó en empresas como Noveltec y PPG Industries, participando en proyectos de madera, urbanismo y paisajismo, destacando la instalación del techo verde en el centro comercial Oxígeno. Su pasión por la naturaleza y la comunidad la llevó a crear espacios con sentido usando materiales locales y apoyando proyectos sociales en Cóbano. Actualmente desarrolla proyectos residenciales y hoteleros sostenibles en zonas como Santa Tere y está cursando una maestría en Administración de Negocios en España para fortalecer su visión estratégica. Para ella, la arquitectura es una herramienta poderosa para sanar y transformar siempre en respeto y conexión con el entorno natural. En sus propias palabras, Sofía, y voy a leerlo, la arquitectura es una herramienta sagrada. Tiene el poder de crear espacios que sanan, que transforman y que generan memorias y vínculos con el entorno. Cada proyecto lo vivo como un santuario, una oportunidad para hacer tangible lo intangible y crear desde lo más puro. Qué linda reflexión, Sofía. Te doy de nuevo la bienvenida a este espacio y vamos a entrar en materia. Te voy a hacer la primera preguntita. ¿Qué te inspiró a convertirte en arquitecta primero y a desempeñar tu trabajo profesional fuera de la gran área metropolitana? Estas son dos preguntas en una. Okay. Bueno, y una pregunta muy profunda, ¿verdad? Porque de hecho me hace irme como a tiempo atrás y tratar de, exacto, y interiorizar un poco de dónde viene esa inspiración de querer ser arquitecta. Y bueno, definitivamente fue un sueño que siempre tuve desde muy niña, desde que tengo memoria. Siempre tuve como esa inquietud arquitecta muy dentro de mí de explorar espacios acogedores en diferentes escalas, siempre rodeados con olor a madera, siempre, irónicamente, y grandes aperturas a la naturaleza. Sin duda alguna, haberme criado en una zona costera, propiamente en una casa muy humilde de madera frente al mar, creo que me dio ese punto de inspiración o ha tenido una gran influencia durante toda mi carrera para querer lograr de alguna manera siempre mejorar la calidad de vida.
en ese tipo de entornos y climas tropicales. Y siempre que estoy diseñando o creando espacios, recuerdo mucho cuando era niña, que la gran pregunta siempre era, con mi familia, ¿cómo hacemos para que no haga tanto calor? Sí. Siempre, ¿verdad? Eso, inquietud clarísima. Siempre, desde muy niña, entonces eso se fue desarrollando conforme fui creciendo, y después obviamente se desarrolló ya desde una parte más técnica, enfocada en esa arquitectura tropical, ¿verdad? Y buscar esos espacios abiertos y mucho en conexión con nuestro trópico y toda esa área costera. Y respondiendo también a la otra pregunta de qué me motiva a mí a irme fuera del GAM, bueno, sin duda mis raíces, buscar mis raíces, ya que toda mi familia y mi linaje materno viene de Montezuma, entonces es volver a buscar esas raíces, consolidarme como arquitecta, y siempre lo hablo mucho, que es buscando esa intención de poder devolverle a la comunidad un pedacito de lo mucho que me ha dado a mí y a mi familia materna en esa zona tan hermosa. Sofía, pero vos te criaste en la zona, o vos creciste acá ya en la zona metropolitana? No, yo me crié en la zona, en Montezuma. Mi madre se casa con mi padre y nosotros lo que hacemos es irnos de Montezuma a Cóbano Centro, que ya es donde ellos se forman la familia como tal, pero toda mi familia materna es oriunda de Montezuma, y ahí tuve la oportunidad de criarme como hasta mis 4 o 5 años por ahí, luego ya posteriormente a Cóbano, donde hago mi escuela, mi colegio, luego ya emigro al gran área metropolitana cuando inició en Veritas mi carrera de arquitectura. ¿Y cómo no sentirse uno tentado a quedarse trabajando acá? Vos tenías claro que el estudiar esta profesión era para regresar a tu lugar de origen y empezar a trabajar en todas esas cosas que te inquietaron en la infancia y que fueron normales, digamos, en toda tu etapa, en tus primeras etapas de la vida. Correcto, y siempre era importante, era como ese tema de necesito hacer currículum, necesito empaparme muchísimo más, ¿verdad? De la profesión como tal. Entonces, claro, por eso fue que en los primeros inicios de carrera yo decido ejercer en gran área metropolitana y ya después tomo la decisión de abrir mi propio estudio de arquitectura, ¿verdad? Que ya luego viene cierto tiempo después, que eso ya tiene aproximadamente 4 años, por decirlo así. Ya son casi 10 años de carrera profesional. Sí, el tiempo se pasa súper rápido. Muy rápido. Pero sí, definitivamente son retos muy grandes, pero muy bonitos, muy lindos. Pero sí te diste la oportunidad de trabajar un poquito acá y regresar a la zona. Totalmente. Ok, bueno, y a mí también me pasa lo mismo. Yo soy de una zona fuera de la gran área metropolitana, no tan lejos, pero yo soy de la zona de Palmares. Y mira, el esfuerzo de trasladarse a estudiar una carrera como esta, a San José, o trasladarse a lugares de población un poco más concentrados, significa todo un reto, y uno tiene que estar muy seguro de que esa profesión es la que realmente a uno le va a llenar, y también tener un espacio de trabajo en zonas que a veces uno tiene la duda, ¿verdad? Si voy a pegar o no voy a pegar. Otro tema que sale ahí digamos de fondo es cómo mujer en zonas que son rurales a veces enfrentamos con algunos ideas machistas, alguien que te dice, bueno, el machismo no necesariamente viene de los hombres, a veces hasta mujeres te dicen, mira, y vos por qué te metes en esto, es una profesión que se ve más en los hombres. ¿Cómo te ha ido con esas situaciones que siempre son del día a día? Y son del día a día. Definitivamente. Exactamente. Y vamos a ver, colega, definitivamente el reto de migrar, por decirlo así, de tu zona rural al gran área metropolitana es un gran reto. Por supuesto que económico, ¿verdad? Para mis padres, que hicieron un gran esfuerzo, y se les agradece muchísimo, ¿verdad? Y también es un gran reto emocional y mental, porque estás fuera, ¿verdad? De tu red de apoyo, por decirlo así, familiar. Claro. Entonces creo que esa formación profesional también tiene que ver mucho en la hora cuando uno está ejerciendo, que eso te ayuda a crear mucho carácter también, y ayuda ese carácter, ¿verdad? Y esa independencia que tienes que crear de alguna manera para sobrevivir, te ayuda a ese tipo de situaciones que estás ahorita mencionando. Te fortaleces más. Exactamente. Donde definitivamente sí, eso es un gran reto, como mujeres, como profesionales jóvenes también.
Y el machismo, como decís vos, no solo se da en el género masculino, también se da en el femenino. Y muchas veces también con personas que tienen niveles de estudio muy altos, donde usted creería que hay tal vez un nivel o un contexto de educación mucho más amplio, donde aún así se da muchísimo este tema. Entonces, definitivamente la brecha todavía es bastante amplia. Todavía nos falta ir caminando más para ir equilibrando. Ahora sí hay avance, hay mucho avance, hay mucho progreso. Cada vez sabemos más arquitectas ejerciendo, y no solo arquitectas, ingenieras también. En la zona. En la zona, exacto. Y no solo en esta área que es el Pacífico Central, por decirlo así, que es donde estamos nosotros, porque si nos vamos más arriba, está todo el área de Guanacaste, ¿verdad? Entonces también ahí hay mucha colega, ingeniera, arquitecta ejerciendo, en la zona sur también. Entonces hemos ido tomando un poco más de campo, por decirlo así, profesional, y también se nos ha ido respetando un poco más, poco a poco. Ha ido posicionándose, y eso es buenísimo, porque Sofía, siempre vamos rompiendo algunas barreras y abriendo espacio para los que vienen atrás y que van a enfrentar nuevos desafíos. Y de ahí mi siguiente pregunta, Sofía, además de claramente no estar tan cerca del área metropolitana, ¿qué otros desafíos enfrentan ustedes al estar trabajando en zonas rurales y en este caso en zonas costeras? Sí, son bastantes desafíos, ¿verdad? Y hay muchos que son hasta muy técnicos, por decirlo así, pero aunque no lo creas, dentro de las cosas que más nos vemos, los desafíos a los que más nos encontramos diariamente es temas de acceso, ubicación de terrenos, por ejemplo. Los caminos muchas veces son intransitables, o los caminos no están tal vez en las mejores condiciones. Eso no solo nos perjudica a nosotros como profesionales, sino también perjudica al proveedor como tal, por ejemplo. La materialidad del sitio, por decirlo así, los materiales que tenemos en el sitio, a veces tal vez no hay suficiente gama como quisiéramos, o incluso los que resisten a las condiciones climáticas que tenemos, que eso es esencial. Otro tema o punto que es importante recalcar, y lo he hablado muchísimo con colegas de la zona, es la poca mano de obra capacitada y de alta calidad. Eso nos juega una mala pasada, porque vos sabes que los arquitectos somos súper detallistas, siempre nos gusta que todo quede súper bien, súper prolijo, por decirlo así. Entonces, ahí hay un reto grande, ¿verdad? De lograr tener esa mano de obra capacitada, no solo técnicamente, sino también profesionalmente. Eso es otro tema. Aunque no lo creas, hay mucha ausencia, por decirlo así, y poco profesional en ingenierías en el área. Cuando digo ingenierías, hago énfasis a lo que es topografía, hago énfasis a lo que es estructural, hago énfasis a lo que es eléctrico y mecánico, etcétera, etcétera. Sí hay profesionales en el área, pero tal vez no tantos como deberían de haber. Entonces, incluso puede ser esto hasta un llamado a los colegas del GAM que se integren más en las zonas costeras, porque necesitamos ese apoyo, principalmente en el área estructural, por las topografías que tenemos en la zona, que son muy inclinadas, son topografías bastante difíciles muchas veces, donde el colega ingeniero estructural juega un papel importantísimo. Y también, perdón, doña Carla, hay un último punto que es importante también, la limitación de acceso a servicios públicos como agua y electricidad. Eso nos lleva muchas veces casi que el 90% del tiempo, a optar por pozos artesanales, o sea, perforar los suelos o pozos perforados, lo cual hasta cierto punto tampoco nos gusta mucho, porque no queremos estar haciendo eso a la tierra, ¿verdad? Perforando y perforando como tal. Entonces eso también son límites, son también retos a los que nos enfrentamos diariamente con los clientes, con sus terrenos como tal. Sofía, ¿cómo es el perfil de ese cliente que está en esas zonas? Porque sí son zonas, particularmente con todas estas condiciones, pues no es lo mismo que construir en el área metropolitana. O sea, ocupamos, además de una visión diferente del
proyecto o del objetivo que queremos alcanzar, pues un recurso un poquito más holgado. ¿Cómo es el perfil de ese cliente? Ok, mira, es interesante, y yo siempre lo llamo a que está dividido en 2 sectores, por decirlo así. El sector extranjero, que abarca un 80%, y el sector costarricense local, por decirlo así, tico, que abarca un 20%. Es una mezcla de idiomas y culturas, aunque no me lo creas, es muy lindo, es muy enriquecedor, pero al mismo tiempo es un reto. La mayor parte de los desarrollos están bajo conceptos, doña Carla, de lo que llamamos residencial vacacional, que es este perfil que viene y desarrolla su casa y la visita 3 veces al año, y el resto del tiempo hace un Airbnb, por decirlo así. Después está este perfil que es más comercial, por decirlo así, que ya va sobre la parte que es locales, restaurantes y demás, que ahí entra mucho el local o el tico como tal. Claro, la demanda también de la misma población esta, que empieza a ocupar los espacios, y ya los servicios tienen que irse variando y aumentando. Aumentando de acuerdo a esa oferta y demanda, por decirlo así. Después está el lado hotelero sostenible, que es la zona marítimo terrestre, que para nadie es un secreto, que se está desarrollando muchísimo en nuestras zonas costeras. Y después viene otro perfil, que es el último, pero no el menos importante, que es el desarrollo residencial para el pensionado, que es muy interesante también. Sí. Que no solo es el extranjero, el tico también busca pensionarse en alguna de estas zonas costeras donde hay mucha naturaleza, mucha jungla, flora y fauna. Entonces es como ese concepto que buscan de desconectarse de la ciudad y terminar ahí el resto de sus días. Un clima más amable, digámoslo así, con otros servicios, otro ambiente. O sea, ya hacer como un corte y comenzamos de nuevo. Un nuevo estilo de vida, por decirlo así. Muchos incluso se van a surfear, a hacer su yoga, sus meditaciones. Son estilos de vida que van por ahí, por ese concepto, por decirlo así, y el lugar se presta muchísimo para que puedan vivirlo de tal manera. Y digamos, en este caso, por ejemplo, yo soy del área metropolitana, yo vengo de otro país, decido construir mi proyecto en una zona como esta. ¿Cómo hacemos para poder hacer ese engranaje con el cliente, donde las necesidades son diferentes tal vez a lo que están ellos acostumbrados a tener más a la mano todo, sino que ya hay una serie de situaciones que nos van metiendo en otra línea y que ellos también son parte de enfrentar esas situaciones particulares? Totalmente. Aunque no lo creas, el reto no es lograr ese diseño arquitectónico efecto wow que llamamos nosotros. El reto va más con esa cultura, por decirlo así, o ideología con la que viene el cliente como tal. Es muy relativo. Muchas veces él viene ya con una experiencia previa de desarrollo de proyectos, ya sea en su país de origen o en otro país, lo cual hace que entienda los procesos desde anteproyecto hasta ejecución, por decirlo así. Pero está el cliente que nunca ha tenido esa experiencia. Entonces ahí es donde el reto se hace mucho más complicado. El encuadrar eso es más complejo, por decirlo así. Exactamente. Y también, vamos a ver, Carla, tenemos ahí un factor y es increíble, el tema del idioma como tal, que muchas veces eso puede ser una barrera. Claro. ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando un idioma muy técnico en español, donde se quiere tal vez traducir a un idioma inglés, por ejemplo, y muchas veces el receptor no lo interpreta como nosotros quisiéramos. Entonces hay que tener hasta un filtro y una línea de comunicación asertiva muy, muy delicada para que el mensaje llegue de la forma que uno quiere. El mayor reto es la burocracia, aunque no me lo creas, ellos llegan aquí, el tema de la burocracia muchas veces los irrita. Claro, porque a veces son un poquito largos los procesos. Exacto. Y no que en sus países no, ¿verdad? Pero a veces aquí los procesos pueden ser un poco más largos. Y nos cuesta entender también mucho de lo que es esa tramitología a nivel nacional. Exacto. Y en zonas como estas todavía hay más detalles que hay que cuidar.
muchísimos más, porque entran muchas más, la mayoría del tiempo entran más instituciones. No son solo instituciones como el CEFIA o la municipalidad, sino entran muchos otros entes. Entonces al final se vuelve un sistema multidisciplinario, por decirlo así, ¿verdad? Claro. Otro reto que es hasta cierto punto educarlos, ¿verdad? Es educarlos a ese costo versus calidad estética que ellos piden, ¿verdad? Es educarlos y decirles, sí, somos Centroamérica. Tal vez usted cree que aquí el valor del metro cuadrado es mucho más barato, pero si usted viene buscando esa calidad y ese nivel de estética que me está enseñando, o el que usted tiene esa visión, esos costos van a ser muy altos, principalmente en zonas costeras, donde en nuestro caso incluso tenemos que hasta tomar un ferry para llegar a la zona. O sea, eso aumenta muchísimo el tema de materiales, mano de obra y como tal. Entonces, eso también juega un tema importante y hay que educarlos muchísimo de la forma más profesional posible. El clima y la materialidad, aunque no lo creas, llegan con tipologías arquitectónicas que no se ajustan tanto, de otros países, donde me enseña una foto en su mayor momento de nieve y nosotros no tenemos nieve. Entonces es educar. Es más bien la situación casi y decirle, somos contraria. Trópico, muy húmedo en la zona, en lo que sería el distrito de Cóbano. Exacto. Entonces hay que educarlo y decirle, mira, aquí una arquitectura minimalista, este no es el país para eso. No te vas a sentir bien en ese espacio porque no está adaptado. Un cajón de concreto aquí no es para vos. Aquí somos de espacios abiertos, dobles alturas, aleros muy grandes, techos secundarios, ¿me entendés? Etcétera, etcétera. Entonces es irlos educando y decirles, estos somos nosotros, esas son nuestras raíces arquitectónicas y esta es nuestra cultura tica, por decirlo así. Eso es un reto. Y bueno, y por último, los tiempos de entrega, aunque no lo creas, nos afecta mucho el clima, porque a veces está muy bien, a veces no está tan bien, principalmente en zona lluviosa, como ahorita, por ejemplo, que viene agosto, septiembre y octubre, que son los meses más lluviosos. Súper lluviosos. Genera atrasos, genera imprevistos, que pueden generar costos extras, entonces ya vienen ahí un tema de un disgusto, entonces también es ir educando al cliente de dónde estamos, cuáles son las condiciones climáticas y cuáles son las herramientas que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces incluso, para darte un ejemplo y muy general, si necesitamos chorrear una losa muy grande, estoy en un punto o en un terreno donde está muy lindo porque se ve el mar, pero no me llega la chompipa, por ejemplo. Entonces tengo que ver cómo yo resuelvo esa cantidad de metros cuadrados con un buen concreto, como tal, chorreado ahí mismo en sitio, ¿verdad? Entonces todo ese tema es importante explicárselo al cliente, darle el contexto y que entienda cuáles son las herramientas que hay en el sitio y qué es lo que se está haciendo para entregar una obra de alta calidad que cumpla pues con todos nuestros códigos como tal, ¿verdad? Hablando de lo que es el desarrollo en las provincias costeras, no podemos obviar lo que es la gentrificación. ¿Cómo ustedes están enfrentando eso? Eso es un gran tema, ¿verdad? Me parece que a nivel país, y no solo en temas de gremios de arquitectura como tal, sino en muchos otros, desde muchas otras perspectivas, donde incluso es un tema que hasta nos ha invitado, siento yo como costarricenses, a ser mucho más empáticos con la sociedad como tal y con otras culturas como tal. Correcto. Es un tema muy amplio, definitivamente, no me quiero extender muchísimo, pero bueno, lo que quiero como enfatizar desde el punto de vista de arquitecta y desde el gremio de construcción y de arquitectura como tal, y en nombre de muchos colegas que yo sé que también han tratado de alzar la voz en su momento, es que actualmente nosotros, por ejemplo, en la zona de Santa Teresa, Montezuma, Cóbano, nos estamos ahorita viendo, por ejemplo, nos estamos viendo expuestos a muchos colegas de otros países que están ejerciendo sin haber hecho el proceso debido de obtener sus credenciales como arquitecto o arquitecta formal en nuestro país, que al final es todo un protocolo que deberíamos tomar todos los arquitectos si llegamos a otro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué está generando eso? Eso está generando que estos colegas hasta cierto punto estén dando tarifas o costos muy por debajo de los porcentajes mínimos que tenemos que respetar nosotros según nuestro colegio.
Sí, porque a ellos nadie los está normando, nadie les está regulando Exacto. Ese ejercicio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso, hasta cierto punto, ¿qué genera? Primero, una competencia desleal, ¿okay? Y al mismo tiempo es una falta de respeto para los agremiados que pagamos nuestros impuestos, para los agremiados que hacemos las cosas como tiene que ser, cumpliendo las leyes, respetando la naturaleza como tal. Entonces, esa competencia desleal, donde no se empieza a dar tal vez como un balance en temas del ejercicio profesional. Y eso, Sofía, sumándolo a que, si yo vengo de otro lugar, no tengo el conocimiento de la legislación vigente en un país que, como hablábamos antes, es en una condición de clima particular y un país sísmico, con un código eléctrico bastante robusto que tenemos que cumplir. Y vienen estas personas, tarifas más bajas, temas de permisos de construcción. Bueno, hemos visto en algunas estadísticas que a veces por ahí eso genera un nivel de irregularidad y de obras ilegales grande, muy, muy grande. Y aparte de esa irresponsabilidad y esa falta de ética profesional, también tienes en tus manos una responsabilidad muy grande. Porque si no cumplir los códigos sísmicos y eléctricos, por ejemplo, de este país, que son muy robustos, por ejemplo, el código sísmico de nosotros es igual de robusto que el de California, por ejemplo, o sea, son códigos muy, muy, muy buenos. Está en tu responsabilidad que si no los estás cumpliendo puede haber un accidente y está en tus manos la vida de los seres humanos. Entonces eso también es alarmante y también es doloroso. Claro. De que no se tome esa responsabilidad. También está el tema del idioma, ¿verdad? Somos un idioma español donde muchas veces vienen de otros países donde el idioma no es el español. Entonces, ¿cómo hacen esa transición de información técnica, verdad? Claro, y claramente debería haber una formación incluso, ¿verdad? Si vamos a homologar un título en el exterior y vamos a venir, en este caso, al CITIA, o sea, tenés que homologar y tenés que ponerte al día, ¿verdad? Para poder tener y brindar esa seguridad a los clientes. Y pienso que también es complicado porque el cliente no está tampoco empapado. Si es una persona que viene de otro país, no está empapado en lo riguroso y lo precavido que es el sistema constructivo, los sistemas constructivos en nuestro país. Muchas veces se pasa por alto ciertos detalles que tal vez no parecen que son de tanta atención, pero en realidad sí debería hacerlo, ¿verdad? Porque al final, como te decía anteriormente, hay mucho compromiso en tus manos como tal. No es solo generar una obra arquitectónica bella o estéticamente impresionante, hay muchos otros factores que van detrás de eso. Y ese tema, doña Carla, también se ve afectado no solo en el gremio de arquitectura, ingeniería o construcción, sino también, hablo mucho también en nombre de todos esos locales y nativos, que muchos son familiares míos, muchos son amigos míos, muchos son conocidos míos, donde también se ven afectados porque hay una mano de obra local para restaurantes, para hotelería, para jardinería, para diferentes tipos de actividades de trabajo que se han ido desplazando, por decirlo así, por la mano de obra extranjera que es más barata y que también evade cargas sociales. Claro, si no tienen. Entonces, como el nativo también está como contra la espada y la pared. También se está viendo perjudicado. Exacto, y está perdiendo, porque yo de pronto pensaría, mira, es una zona que mientras más tenemos espacios para trabajar, porque el abrir hoteles nos va a dar la posibilidad de trabajar, o más fuentes de trabajo. Más fuentes de trabajo. Pero pasa lo mismo con el ejercer en arquitectura, es lo mismo, ¿verdad? Que es para ahorrar ese costo, que al final termina siendo un problema gigante. Claro. Se vuelve un dolor de cabeza en lugar de una ventaja o una oportunidad. Exacto. Y también los costos locales han subido tanto, los costos de alquiler, los costos de canasta básica o de salir a un restaurante o de salir a tomarte un café. Sí. Ya son costos altos. Ya llegas a lugares donde te dan un menú en inglés y precios en dólares. Entonces ya ahí vos decís como local, nativo de la zona,
esto ya es preocupante. ¿Por qué? Porque deberían de hablarnos en nuestro mismo idioma y en nuestra misma moneda. Como pasa cuando visitamos otros lugares que tenemos que adaptarnos a las condiciones. Entonces, es un tema que está sucediendo en el distrito de Cóbano, en playas de Santa Teresa, Montezuma como tal, pero por dicha ya hay muchos movimientos que se están encargando de cierta forma de regular eso. Hay mucho apoyo del gobierno local, hay mucho apoyo de asociaciones y demás. El gobierno local está muy anuente. Tengo entendido también que el ministro de Turismo como tal también ya se ha ido involucrando en la zona. Entonces sí hay una respuesta positiva de parte de todas las entes que está tratando de contrarrestar toda esta situación. Qué bueno eso, que el gobierno local también tenga conciencia, porque para ellos también es un beneficio. Si el gobierno local hace las cosas en regla, pues va a tener los beneficios y el control sobre todo lo que está pasando en sus territorios, y es su responsabilidad también con la gente que vive en estos lugares. Total. Y vos sabes, colega, que yo creo que eso también, el trabajo no es solo de las entidades como tal o del gobierno local como tal, también es mucho de nosotros. De nuestra parte es ejerciendo, como dice la ley, respetando los procesos, los equipos multidisciplinarios que se tienen que tener, y también dando el comunicado, ¿verdad?, a la otra parte, lo importante que es tener un profesional con todas sus credenciales, porque el día de mañana también ese es su una inversión de vida. Exacto. Si pasa lo que sea que pase, ahí está ese equipo multidisciplinario que tiene que responder y responde para eso, por decirlo así. Entonces, yo creo que es como un trabajo en equipo. Lo mismo todos los comerciantes de pagar sus credenciales, sus impuestos, sus garantías, y tener pues los trabajadores acuerdo a las leyes de Costa Rica, sin importar si es un costarricense o de cualquier otra entidad, porque al final es un tema de estar bajo la ley, como dice la ley, y ya puedes pues, vos ejercer y estar viviendo y trabajando en el lugar que vos quieras. Claro, y si es el lugar donde estamos viviendo, no podemos normalizar que las cosas se vayan dando, porque nos van a ir desplazando y de pronto nos van a dejar sin espacio. Es correcto, nos van a quitar de nuestra propia zona. Y también cuando vemos irregularidades, también tenemos que ser parte del cambio y hacer las denuncias necesarias que corresponden, porque también vemos que están pasando cosas y no vamos a la entidad o escalamos, porque muchas veces nos desinflamos ahí en el primer intento, vamos al gobierno local, vamos a un ministerio, vamos y conversamos tal vez con alguna asociación y no vemos como que la cosa prospere, pero sí es responsabilidad, porque estamos previendo que más adelante no se nos vaya a salir de las manos todo este tema. Totalmente, sí es. Y creo que es un tema que a nivel país está muy, está muy sensible, pero al mismo tiempo es bueno ya ver tantas personas involucradas, empapadas en el tema, porque también hay que tener contexto, ¿verdad? Claro. También informarnos y crear conciencia. Y esa conciencia se está creando, doña Carla, no solo en esas zonas costeras, en el GAM también, ¿verdad? Claro. Ya ese ruido es global, por decirlo así, a nivel país y a nivel internacional también. Correcto. Ahora, viendo esta situación donde hay más y más personas, más demanda, ¿cómo están enfrentando la parte de las disponibilidades de agua? Porque es un tema que está calientísimo últimamente. Sí. Y ustedes tienen que también ir enfrentando esa situación donde hay un gran volumen de personas viviendo. ¿Cómo están haciendo con eso? Sí, y vamos a ver, yo creo que esa es como la silla caliente ahorita, sí, claro, a nivel país, aparte de la gentrificación. Sí. Y sí, es una realidad a nivel país, por supuesto, y a nivel del distrito de Cóbano como tal. Es muy triste porque el proceso, por decirlo así, de los proyectos de abastecimiento de agua potable, por decirlo así, ha ido tal vez a un ritmo muy lento, lo cual ha logrado o ha perjudicado a que los procesos burocráticos se conviertan súper tediosos. Claro. Entonces, sí, en nuestra zona, interminables. Yo tengo pues clientes que ahorita están en lista de espera desde hace 2 años, por ejemplo, para tener una carta de disponibilidad de agua. Y aunque vos no lo creas, eso afecta de muchísimos rasgos, ¿verdad? Porque en 2 años el blog sube. En 2 años
el dólar sube. Se te exacto. En 2 años todo la madera subió. Ajá. El costo de la mano de obra también. Entonces, si vos tenías 10 colones hace 2 años, ahora tienes que conseguir 5 colones más, porque si no, no puedes construir. ¿Por qué? Porque esperaste 2 años para una carta de disponibilidad de agua. Entonces, ahí llega un momento donde es preocupante, donde muchos se van a perforar, y lo que te mencionaba anteriormente, hasta dónde queremos Costa Rica, ¿verdad? Un país que tiene más del 6% de la biodiversidad del mundo, hasta dónde quiere Costa Rica permitir esa cantidad de perforación de suelos, ¿verdad? Por un tema de poco abastecimiento, por poco caudal, por poco recurso hídrico como tal. Entonces sí, es un tema que nos ha perjudicado mucho. Claro. Hasta donde tengo entendido, el proyecto Cóbano ya está para ser inaugurado. Entonces eso es algo muy positivo, porque ya eso va a mover esa lista de proyectos que están ahí detenidos. Y que también están estancados ahí. Y también que algunos se aburren, ¿verdad? Total. Están esperando, se van para muchos otros se van, muchos inversionistas se van a otros países. Claro. Y eso también nos perjudica, no solo a nosotros como firma de arquitectura, perjudica primero todas las instituciones que reciben una cantidad de impuestos, perjudica al gobierno local como tal, perjudica a toda una población que puede verse beneficiada de este trabajo como tal, de lo que se vaya a generar ahí. Entonces son muchos puntos que suman y suman. Claro. Y vos decís, bueno, sí, definitivamente tiene que resolverse lo más pronto posible. Y luego está la otra cara de la moneda, que son los recortes, ¿verdad? Claro. Que eso es un tema súper difícil, súper complejo. Hay comunidades donde se ven sumamente afectadas por recortes, no solo semanales, diarios como tal, ¿verdad? Y eso al final no es calidad de vida para ningún ser humano, ¿verdad? Estar con recortes de agua, o con miedo, tengo que lavar solo en tal hora, o me puedo bañar solo a tal hora. No, todos los seres humanos se merecen tener su rutina diaria lo más normalizada posible. Entonces sí, es un gran tema, doña Carla, y yo espero que sí evolucionemos a nivel país como tal, porque yo siempre he dicho, los recursos están en temas de profesionales capacitados ocupamos los recursos económicos probablemente para que los proyectos surjan. Entonces, bueno, lo importante es que ya se van moviendo y van avanzando un poquito con respecto a este tema. Es que buena noticia que ya está pronto a irse resolviendo, a ir encontrando ya como esa estabilidad, porque estamos en una condición que no se sabe, ¿verdad? Futuro, y el crecimiento sigue. Exponencial, súper exponencial definitivamente. Y al final, yo creo que un recurso tan básico como ese, como la luz, deberían ya ser temas completamente resueltos como tal, y enfocarnos ya en otras cosas que también necesitan mucho más empuje en nuestro país a nivel de desarrollo inmobiliario como tal, por decirlo así. Sí, estar un poco más preparados y si se van abriendo nuevas zonas, pues irnos preparando, ¿verdad? Que esta experiencia que han tenido ustedes allá sirva como ejemplo para irnos preparando, irse preparando a otros espacios que van a ir también siendo parte de este crecimiento. Bueno, Sofía, para ir cerrando, y hagamos una valoración de cuáles son esas recomendaciones con todo lo que hemos conversado para profesionales que les interese ir a la zona, que quieran emprender en una zona que esté lejos de la GAM, en una zona costera. Vos decías antes que hace falta que hayan profesionales en otras áreas que puedan llegar a fortalecer este equipo disciplinario, y también profesionales que tal vez tengan la inquietud y quieran ir a la zona a explorar, a conocer y a tener nuevas experiencias, como nos has comentado. ¿Cuáles serían esos tips o consejos? ¿Qué les dirías vos a esos profesionales? Bueno, definitivamente sí, vuelvo a hacer un llamado y una invitación a los colegas en ingenierías como tal, ¿verdad? Topografía, estructural, electromecánico, hasta el tema de estudios de suelos, geotecnia como tal, aunque no lo creas, es sumamente importante. Los necesitamos para poder crear esas bases, por decirlo así, y hacerlas más fuertes, y que ese producto final que entregamos sea lo más ético y profesional posible, porque al final yo como arquitecta puedo diseñar muy bien o muy bonito, pero no tengo esa otra parte, ¿verdad?, de las ingenierías que llegan a complementarme y hacemos equipo. Tips o algo que es esencial es el idioma del inglés. Definitivamente se necesita. Y ahora casi que el inglés como técnico, como una lengua, pero ya
ir pensando en como una segunda lengua como tal, ya. Más idiomas por aquello. Total. De que tengas que ya conversar con algún otro idioma. Nacionalidades, claro. Eso es importante, fortalecer la gama de idiomas. Entre más idiomas se puedan agregar, muchísimo mejor. Porque al final también, si te pones desde la parte empática, desde el usuario como tal, no hay nada más lindo que te hablen en tu propio idioma, ¿verdad? Claro. Entonces, sentir como esa calidez es esencial. También los invito siempre, cuando van a ejercer en la zona o tienen algún proyecto en la zona, siempre los invito a generar una reflexión y una conexión con la comunidad como tal, la cultura de ese espacio como tal, porque sí, somos Costa Rica, pero Santa Teresa es completamente distinto a Puerto Viejo, por ejemplo. Claro. Son culturas diferentes. Qué buen entonces consejo ese. Es muy importante empaparse, ¿sabes? Claro. Es importante también relacionarse, entender hasta cómo es la mano de obra local, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese proceso sea más orgánico y tenga mucha más identidad, que al final andamos buscando eso, proyectos con identidad y que realmente generen huella. Y bueno, pues obviamente contratación de mano de obra local, materiales locales, tratar hasta en la medida de lo posible de poder ser una buena influencia para el cliente, de que no necesitamos una tipología arquitectónica de Bali, por ejemplo. Y me río, no quiero que lo malinterpretemos como de que me estoy de burla, sino es una risa de aquí hay mucho para dar y explorar con arquitectura tropical. Bali es hermoso. Nunca he estado, espero estar algún día, pero lo que se ve en fotos es hermoso. A Bali hay que dejarle lo que tiene en Bali. Es lo mismo la arquitectura europea. A la arquitectura europea hay que dejarle lo que está en Europa. Lo mismo la arquitectura que viene de Estados Unidos o incluso de países como Sudamérica, por ejemplo. Entonces, es invitarlos mucho a, estamos aquí ahora en este contexto, conéctense para que este proceso sea mucho más bonito y ese resultado sea mucho más bonito. Y que podamos, le demos campo a esa experiencia, que el profesional que está acostumbrado a trabajar en la zona nos pueda asesorar. Y compartir información, porque al final eso es muy lindo, ese compartir esa información y poder educarnos y crecer juntos, por decirlo así. En ambas líneas. En ambas líneas. Y por último, que es sumamente importante y yo siento que muchos colegas lo pasan por alto, principalmente el extranjero, y es esa poca cercanía con el gobierno local y con las instituciones que están envueltas en todo ese desarrollo burocrático y en todo ese desarrollo de proyecto. Claro. Hay que acercarse al gobierno local, hay que acercarse al funcionario público, entender el idioma de ellos, hablar ese mismo idioma, para que el proyecto cumpla las cosas como tienen que ser, principalmente en zona marítimo terrestre. Principalmente ahí se omiten muchísimos detalles, se omiten muchísimas especificaciones que después lamentablemente llegan a ser problemas. Entonces los invito muchísimo a informarse, a leer, a analizar, estudiar planes reguladores, usos de suelo, topografía y demás, para que el resultado sea lo más pues ético y profesional posible para el usuario como tal. Claro, y que seamos realmente una herramienta para que la persona que confía en nosotros pues quede completamente satisfecha, quede tranquila con su casita, que viva bien, que con su proyecto, que viva bien, que viva tranquilo y en buenas condiciones, que es lo que como profesionales en arquitectura buscamos, velamos y es nuestra responsabilidad. No, y poder lograr, doña Carla, es lo que tanto nos ha costado a nivel social desde muchos años para acá, es la importancia de contratar un arquitecto o una arquitecta para el desarrollo de tu proyecto. Y es poder darle ese valor agregado al cliente y que después diga, vale la pena y hay que hacerlo. Correcto, y dejar en alto también nuestra profesión, ¿verdad? Porque en cada lugar que exista el desempeño de un profesional en arquitectura, pues ahí estamos también dejando nuestro legado y el nombre de todos los colegas. Es correcto. Sofía, muchas gracias por compartir con nosotros estas experiencias que has tenido como profesional en una zona tan hermosa, con condiciones tan particulares. Me ha encantado este podcast porque creo que nos hemos transportado a esa otra vida o esa otra forma que hay de hacer arquitectura en un país tan diverso como es Costa Rica. No, agradecida yo por este espacio, creo que estuvo muy rica, muy enriquecedora. Sí. Y también un
Y pues una cordial invitación a vos y a todos los agremiados y todos los que son parte del equipo del colegio, de que nos visiten a la zona y también puedan ver lo que se está haciendo, las grandes cosas que se están haciendo. Es muy bonito y es muy lindo. Hay muchísimo todavía por desarrollar. Y yo siempre me gusta cerrar con una frase que dice que el futuro es brillante. Entonces viene muchísimo para nosotros, este gremio, y para los que vienen atrás de nosotros. Se está abriendo un camino muy, muy lindo para los que vienen, las generaciones que vienen atrás de nosotros. Muchas gracias a vos por el espacio, a todo el equipo por la oportunidad. Gracias por venir acá a contarnos su experiencia y dejarnos esta linda inquietud. Yo creo que la próxima visita que hagamos a la zona de Santa Teresa, y como arquitectos ya debemos verla con otros ojos, ya verlo, todo lo que pasa previo a el disfrute que tenemos en zonas turísticas. Es todo un tema, es toda una logística, y suerte que hay profesionales allá con el sello y calidad del Colegio de Arquitectos. Así es. Haciendo su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y de parte del Colegio de Arquitectos, pues el agradecimiento y las puertas siempre abiertas. Muchas gracias, de verdad. Gracias, y a ustedes que nos han acompañado en este podcast, los invito a no perderse nuestro próximo episodio, que será en el mes de septiembre. Recuerden, tenemos una cita. Gracias por su compañía y nos estamos viendo por acá.